Hemos estado hablando sobre los nombres del Señor Jesús y hemos dicho que la palabra nombre en la Biblia pues tiene que ver específicamente con los atributos, cuando hace referencia a nuestro Dios, con los atributos de nuestro Dios. Y hemos hablado ya de algunos nombres de Dios, pero en específico ahora estamos hablando de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho que vamos a hablar de algunos nombres que son conocidos, son de todos sabidos también, pero que quizá no son los que generalmente se habla en este tiempo de fin de año, ¿verdad? Generalmente en este tiempo de fin de año se habla de Emmanuel, de Jesús, de Hijo de Dios, Príncipe de Paz. Son los nombres que se hace énfasis por el tema que está pues ya presente, latente, que es la Navidad, ¿no? Pero ahora estamos hablando de algunos nombres, repito, que sí son conocidos, son muy conocidos, pero que no son precisamente los de temporada, podríamos decir así. Nuestro Señor Jesús en todo tiempo, Él conserva sus atributos y permanece siempre gobernando, siendo el Señor de todas las cosas. Hemos hablado del nombre o el título que se le da al Señor Jesús como el Cordero de Dios. La semana pasada hablamos sobre este nombre de el Alfa y la Omega. Y el tema de hoy, si ustedes tienen ahí su programa, es piedra del ángulo. En nuestro pasaje que acaba de dar lectura a nuestro hermano Salomón, ¿de qué es de lo que viene hablando el apóstol Pedro cuando presenta al Señor Jesús de esta manera? ¿De qué es de lo que nos viene hablando el apóstol? Esta carta fue escrita a los cristianos que vivían en la dispersión. Si ustedes tienen ahí sus Biblias listas, abiertas, el primer capítulo, los primeros versículos nos habla sobre esto. Y esos cristianos tenían que enfrentar, podríamos decir, hoy los usos y costumbres de todas las naciones y en ese ambiente dar testimonio de su fe en Cristo. Así que lo que viene hablando el apóstol es sobre recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos y que seguramente vamos a estar pasando por diversas pruebas, vamos a estar pasando por diferentes situaciones. Y si vemos ahí en el capítulo 1, fíjense el versículo 5, cómo viene hablando sobre esto. Voy dando lectura. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces el apóstol Pedro está hablando acerca de, estamos viviendo la vida cristiana en un ambiente probablemente no tan fácil, que tenemos que dar testimonio y vamos a estar pasando por diversas pruebas, pero recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la mejor forma de vivir como hijos de Dios es guardar una vida de santidad. Y así el apóstol invita a los cristianos en aquel tiempo, pero a nosotros también, a vivir una vida de santidad. Versículo 13 al 16 del capítulo 1, porque estamos viendo de qué viene hablando el apóstol Pedro para que presente al Señor Jesús como la piedra angular. Dice versículo 13 el capítulo 1: Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que vamos a
a permanecer, a fortalecernos y a seguir firme? Bueno, lo que el apóstol Pedro viene explicando es que vamos a hacerlo conociendo la palabra de Dios, apegándonos a lo que Dios nos pide en su palabra. La palabra es nuestra guía, la palabra es la que nos va normando, nos va diciendo, nos va hablando acerca de todo esto. Fíjense, versículo 23, todavía seguimos en el capítulo 1. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces así comienza el capítulo 2, donde viene este versículo, ¿se acuerdan? Que nos recuerda o nos anima a leer la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el texto es el texto que nos enlaza con lo que viene hablando el apóstol Pedro y que nos presenta qué es lo que va a hablar sobre lo que estamos mencionando. Es el versículo 3 del capítulo 2 ya de nuestro capítulo. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Repito, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si verdaderamente eres hijo de Dios, si entiendes esto de lo que te estoy hablando, si te das cuenta de lo importante que es esto, repito, de vivir en santidad en medio de una generación que no le gusta las cosas de Dios, si te das cuenta de esto y ves que la Escritura es nuestra guía, entonces ahora inicia con el texto, ¿verdad? Acerquémonos. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? Bueno, entonces para permanecer o para seguir constantes en santidad y en esta comunicación con Dios, si es que verdaderamente entendemos esto, dice: acércate a Él. ¿Quién es Él? La piedra viva. ¿Quién es Él? ¿Y por qué se le dice así la piedra viva? ¿Cuál es esa piedra viva? ¿Por qué se le llama así? Y algo interesante ahí, dice que desechada por los hombres, mas escogida por Dios. La piedra viva es desechada por los hombres. Fíjense, está hablando de esta generación que pues no le interesa las cosas de Dios, y a lo mejor algunos pueden ser religiosos, pero no pueden ver en Jesús esta piedra viva. Dice: desechada por los hombres, mas escogida por Dios. Y esto es muy interesante, porque ¿quién es el que desecha la piedra? Dice aquí los hombres, pero nosotros podríamos decir los que no saben de piedras. Los que no saben de piedras dicen: eso no vale nada, ¿no? Yo creo que si en lo personal a mí me ponen a distinguir sobre, bueno, tal vez sí puedo mencionar algún tipo de piedra, ¿no? Pero si me ponen a distinguir entre alguna piedra, si es valiosa o no es valiosa, probablemente yo no sabré determinar. En cambio, hay personas, por ejemplo, que se dedican a la minería, o personas que se dedican a la construcción y que pueden solamente con ver decir: aquí hay algo valioso, aquí hay algo importante. Los que no saben de piedras, en ese sentido, si hablamos de las piedras así, yo podría decir: yo no sé nada de piedras. Pero los que sí saben se dan cuenta de el verdadero valor. ¿Quién es la piedra? Y tenemos que decir claramente, de quien está hablando el apóstol Pedro, es el Señor Jesucristo, es el Señor Jesús. Ahí al final del versículo 5, en nuestro capítulo 2, dice: por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo
en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿quién es la piedra? Es Jesucristo. Estamos hablando de los nombres del Señor Jesús. ¿Quién es y por qué se le llama la piedra o qué está haciendo referencia a él? Pero no solo cualquier piedra, sino la piedra angular. Hay varios pasajes en la Escritura. O sea, el apóstol Pedro no es el único que menciona al Señor Jesús como la piedra angular, sino ya es algo que se venía hablando desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento ya habla del Señor Jesús como la piedra y la piedra angular. Fíjense, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan sobre esto. Isaías 28, dice el versículo 16, Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Se dan cuenta? Ya está hablando, Dios ha puesto algo. Y luego hay un salmo, el Salmo 118, que es uno de estos salmos conocidos como mesiánicos. Y voy a leer en el Salmo 118 el versículo 22 y 23. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya entonces David está hablando y está presentando al Señor Jesús como la piedra angular. La piedra que había sido desechada por los edificadores ha venido a ser esta piedra que es cabeza del ángulo. ¿Y por qué decimos que este salmo, bueno, yo ya les dije, es un salmo mesiánico, pero por qué decimos que está hablando del Señor Jesús? Fíjense, solamente para confirmar un poco de que sí está hablando este salmo del Señor Jesús, nos presenta este salmo varios aspectos del Mesías, del prometido de Dios. Y aquí este aspecto de que se le presenta como la piedra angular solamente es uno de los varios aspectos donde nos presenta al Señor Jesús. Fíjense en el versículo 25 y 26 de este salmo, como dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿De quién está hablando? Estos dos versículos es lo que cantaba la multitud cuando el Señor Jesús venía entrando a Jerusalén y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se recuerdan? Entonces, específicamente este Salmo 118 está hablando en una forma muy puntual de cosas que se iban a cumplir con el Señor Jesús. Está hablando del Mesías que sería también la piedra angular. Viene presentando así al Señor Jesús, uno como el Mesías, y viene presentándolo como la piedra angular. Y repito, hay varios pasajes más. Otro pasaje es Lucas 20. En Lucas 20 están cuestionando al Señor Jesús sobre su autoridad, y el Señor Jesús dice una parábola que es la parábola de los labradores malvados, y ahí el Señor Jesús habla de él mismo, ¿no? Porque habla del Señor que vino y plantó una viña y dejó a unos labradores que se hicieran cargo de ella, y cuando él mandó a pedir por qué había de la viña, estos labradores causaban mal a los que iban, y cuando fue el hijo dijeron ellos: este es el hijo, el heredero, si lo matamos nosotros nos vamos a quedar con la herencia. Y entonces ahí el Señor Jesús está hablando de él y los está señalando por la actitud que ellos tienen, y está haciendo referencia a qué es lo que viene. Y fíjense, voy a leer nada más algunos versículos de esta parábola. Es un pasaje a lo mejor un poquito más extenso, solamente voy a leer el versículo 15 en delante, Lucas 20. Y le echaron fuera de la viña y le mataron.
Entonces preguntaba el Señor Jesús: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si se dan cuenta cómo el Señor Jesús mismo, Él se está atribuyendo esto, está hablando acerca de Él mismo. Y Pedro, en otro pasaje, más bien es Lucas que cita a Pedro, ahí en el libro de los Hechos. Digo que es Lucas porque Lucas es el quien escribe el libro de los Hechos, y él está narrando un evento, algo de lo que sucedió cuando Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio. Entonces Lucas está diciendo lo que expresó Pedro ahí ante el concilio. Fíjense, ahí en el capítulo 4 de los Hechos, versículo 11 y 12. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta? Aquí está claramente expresado: este Jesús es la piedra del ángulo, la piedra de la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se supone que esos que estaban ahí en el concilio eran los que sabían, y ellos eran los que deberían de haber reconocido bien que el Señor Jesús era el Cristo, que el Señor Jesús era esta piedra angular, pero ellos no lo reconocieron. Así que realmente ellos no eran los expertos, ellos pretendían ser, pero simplemente eran religiosos. ¿Qué importancia y qué atributos nos deja ver que el Señor Jesús se le dé este nombre? ¿Qué importancia y qué atributos se le deja ver que el Señor Jesús se le dé este nombre? Voy a dar lectura a algunos aspectos que se mencionan acerca de la piedra angular, que era una forma en que se construía en la antigüedad. Y entonces cuando se iba a hacer una construcción importante, un templo, un edificio público, algo donde estuviera mucha gente, se tenía que buscar con mucho cuidado la piedra principal. Fíjense, voy a leer esto sobre la piedra angular. La piedra angular es la piedra principal, es la piedra que da el fundamento. Solía escogerse una que fuera especialmente fuerte para los edificios públicos y los muros de la ciudad. La piedra angular de fundamento se usaba como guía al ir colocando las otras piedras en su lugar y se alineaban con ayuda de una plomada. Es decir, toda la construcción, todo lo que se iba a edificar tenía un punto medular que era el que le daba la guía, la proporción. Esa era la piedra angular. Otra acepción, detalle que encontré que es muy parecido, dice: el concepto de la piedra angular se deriva de la primera piedra en la construcción, una base o una cimentación que determina la posición de toda la estructura, al servir de referencia a la misma, sirviendo además como sustento y unión a dicha estructura. Entonces, aquí es donde toma mucho sentido lo que está diciendo el apóstol Pedro cuando dice que el Señor Jesús es la piedra angular, y luego en el versículo 5, en nuestro pasaje, estamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, ya está ahí la piedra angular, ya está la que va a ser la guía, todos para que podamos saber hacia dónde o cómo se va a construir, tenemos que considerar la piedra angular. Entonces, cuando hablamos del Señor Jesús como la piedra angular, hablamos de varios aspectos. Esta piedra es una piedra que va a dar estabilidad, que es la base. Hoy uno de los problemas principales en las personas es la inestabilidad emocional, espiritual, física. Hay mucha inestabilidad. Si tú quieres tener estabilidad, repito, emocional y espiritual, acerquémonos para edificarnos en Jesús, la piedra viva. Si se trata de tener estabilidad, si se trata de no sentir que nos caemos, si se trata de muchas veces estamos pasando por dificultades, por pruebas y sentimos que no podemos seguir adelante o que no contamos con esa base firme para seguir adelante, el Señor Jesús es quien da la estabilidad, es quien nos marca. La otra cosa que me llama mucho la atención es que Él es la guía. Eso me llamó mucho la atención, porque toda la construcción debe guiarse o seguir esa piedra angular. Y es muy interesante esta parte. Si toda la construcción debe estar alineada a la piedra angular, porque es la guía, entonces el Señor Jesús es quien norma nuestras vidas. Y todo lo que hacemos, todo lo que nosotros querramos construir, todo lo que nosotros queremos edificar, debe estar en la guía, con la plomada, acorde con ese fundamento. Porque si nosotros queremos construir a nuestra manera, si nosotros queremos hacer las cosas, decimos, pues es que no, a mí me gustaría esto más para acá, entonces no estamos siguiendo la guía, no estamos siguiendo el fundamento. Y eso me parece algo tremendo, algo muy importante, que siempre todo lo que nosotros construyamos en nuestra propia vida debe estar fundamentado en esa piedra angular. Otro de los aspectos que me llama la atención y que nos marca este nombre del Señor Jesús y los atributos es la seguridad. Para que un edificio esté mejor construido, se requiere de que esta piedra sea algo muy, muy especial. Y cuando hablamos de que el Señor Jesús, esta piedra fue escogida por Dios mismo, entonces nos habla acerca de la tremenda seguridad. Y podríamos hablar de muchos edificios que a la hora de construir han buscado tener esa seguridad, esa estabilidad, y muchos han caído, ¿verdad? Pero también podríamos ver cómo cuando se construye en una forma adecuada, en una forma correcta, hay estabilidad, hay guía, hay seguridad. Se siente uno tranquilo, a pesar de que afuera esté la tormenta, a pesar de que afuera esté el tiempo completamente opuesto, a pesar de que afuera esté pasando una situación difícil. Si estamos bajo esta guía y estamos bajo este cuidado, nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos. Y muchas veces la Escritura también nos presenta al Señor Jesús así, simplemente como la roca,
como el castillo, como la fortaleza donde nos resguardamos de nuestros enemigos. Él es quien nos da seguridad. Finalmente, Él es quien nos da la fortaleza, aunque podríamos compararlo con esto, con un castillo, con una fortaleza que es nuestro protector, que es lo que nos sostiene, también en el sentido de que nos permite levantarnos, nos da el ánimo para seguir adelante y saber que estamos bien cimentados. ¿Tienes temor? ¿Te sientes afligido? ¿Has sentido ansiedad? Que muy frecuentemente lo mencionamos, porque hoy día la ansiedad tiene que ver con esto. Cuando sentimos que las cosas se salen de control, cuando sentimos que las cosas no las podemos nosotros llevar completamente como nosotros quisiéramos, entonces es cuando vemos a Jesús, la piedra angular, que nos da esa estabilidad, que nos da esa guía, que nos da esa seguridad, que es nuestra fortaleza. Es en quien podemos confiar. Algo que a mí me llama la atención también y que me parece muy tremendo es que siempre que se hace mención de la piedra angular, se habla de todos estos atributos que acabo de mencionar, pero también se habla de aquellos que no se someten o que no se sujetan a la piedra o que no están cimentados en la piedra angular, y eso es algo tremendo, porque siempre que hace mención de esto, dice que aquellos han de ser destruidos, desmenuzados, y esa misma piedra es algo que les va a causar el desastre. Fíjense, repito, nuestro pasaje lo habla, pero voy a hacer mención a otro pasaje en Isaías capítulo 8, y ahí está hablando puntualmente del pueblo de Dios, que puede estar diciendo, no, sí, yo sí estoy cimentado, yo sí estoy bien. Miren, versículo 13 y 14 de Isaías 8. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Y es muy interesante porque Pedro está hablando sobre la santidad y aquí Isaías también habla sobre la santidad, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Fíjense en nuestro texto, allá en primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 8, el capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tremendo, me parece tremendo, porque cuando la piedra angular puede ser algo que nos dé estabilidad, nos da seguridad, nos da fortaleza, si nosotros no nos sujetamos, no nos sometemos, no dejamos que sea nuestra guía, dice entonces que viene siendo tropiezo. Y luego dice, fíjense, tropiezan en la palabra. Saben la palabra, conocen la palabra, deberían de ser guiados por la palabra, pero la palabra solamente viene a ser tropiezo para ellos, porque son desobedientes. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Cuál es la invitación que nos hace nuestro texto? Y que podríamos decir que es la invitación para nosotros. Fíjense, ya lo mencionamos hace un momento. Acerquémonos, es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, estamos viviendo en un mundo difícil, como cristianos nos señalan, nos ven diferente,
Nosotros lo que tenemos es lo que Dios ha hecho por nosotros, es nuestra fortaleza, y nosotros, confiando en Él, podemos vivir una vida de santidad, una vida que le honre, que le glorifique, fundamentados en su palabra. Acerquémonos. Fíjense, ya había dicho el primer versículo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero ahora dice: acerquémonos. Es otra forma en que lo está expresando. Acerquémonos al Señor Jesús, que es la piedra angular que nos sostiene. Seamos edificados con Jesús, que sea Él nuestra guía, que todo lo que hagamos Él sea nuestro fundamento. Esa es la invitación. Esa es la invitación de nuestro pasaje. Acerquémonos. Qué gran amor de parte de nuestro Dios, que quiere que nosotros podamos sentirnos seguros, tranquilos en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Y Él ha puesto su propio Hijo, Jesús, como la piedra angular. Y podemos sentirnos así, seguros, tranquilos, o podemos tropezar en la palabra. Podemos también caer. La invitación es: acerquémonos, acerquémonos, seamos edificados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran amor, gracias por tu bondad, tu misericordia y todo, Señor, lo que tú nos das. Te alabamos, te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te suplicamos, nuestro buen Dios, que seas tú quien nos dirija a todo momento. Confiamos en ti, esperamos en ti, dependemos de ti. Eres bueno, Señor, eres bueno. Guíanos, sé tú nuestra fortaleza, sé tú nuestra roca fuerte, sé tú quien nos sostiene. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.